Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Prosperando con la Palabra. Este día quiero traer una advertencia al pueblo de Dios que escucha estos mensajes, que está pendiente de los propósitos de Dios en la vida de su pueblo. Ya estamos en los tiempos finales. Ya este es un tiempo de no seguir engañando a la gente, no seguir hablándole solo por mandar un mensaje por las redes. No, el Señor ya en este tiempo, ya se acabó el tiempo para la humanidad. Solo nos está dando el tiempo de arrepentirnos, el tiempo de poder acercarnos a Él, buscarlo de madrugada como a Él le gusta. Eso es lo que yo quiero advertirle al pueblo de Dios. El Señor me ha inquietado con una palabra para todo su pueblo, que ya deje de estar oyendo mentiras y cosas completamente fuera de lugar por parte de Dios. Ya no puede estar perdiendo el tiempo su pueblo. Su pueblo debe poner atención en mucha cosa que está oculta en la Biblia. Eso está oculto. Hay mensajes que el Señor nos guardó y pidió que eso se mantuviera guardado. Eso lo hacemos muchos de los siervos de Dios, pero no es que escondemos la verdad. No podemos esconder lo que Dios nos pone en nuestro corazón. El Señor ha puesto en mi corazón desde hace 6 años que yo debo hablar de la ley del Padre, de la ley que está en el nuevo pacto. El nuevo pacto se hizo con David y mucha de la iglesia está confundida. No sabe de qué hablamos. Los que entendemos esta cosa y Dios nos ha revelado, no saben que hay un Dios poderoso, creador de este universo, que nos dejó una ley. Y eso está escrito en el Salmo 78. De esto es que quiero advertirle al pueblo de Dios, que se arrepienta, que ya deje de estar escuchando mentiras, que deje de estar siendo engañado, que despierte, que oiga la voz de Dios escrita en las Escrituras, pero no le hacen caso. Yo te puedo hablar del Salmo 78, porque he estudiado mucho estas cosas y he estado leyendo, enseñando de estas cosas. Pero hay mucho pueblo de Dios que no quiere hacer caso. Cree que esto es un invento, cree que esto es algo que salió de cualquier libro, de cualquier enseñanza, de cualquier siervo. Y no, lo que yo voy a hablar ahora, y lo voy a decir ahora abiertamente, está escrito en la Biblia. Lo que pasa es que el pueblo de Dios no ha despertado, no ha buscado, no ha escudriñado, pero hay cosas ocultas en la Biblia, que es potestad de Dios ocultarlas, como lo dice la misma Biblia. Pero es honra de los príncipes o de los reyes escudriñarlas. Esas cosas están en la Biblia. Mira el Salmo 78. El Salmo 78, verso 5, dice que Él estableció testimonio en Jacob. Testimonio en Jacob. Cuando dice Jacob, la Biblia está hablando del pueblo judío, porque Jacob es el patriarca de los judíos. Pero aquí específicamente está hablando de los judíos. Él estableció testimonio en Jacob, y lo que le pasó a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, le pasó con los judíos. Es importante leer el Salmo 78 en su totalidad, no solo por partes, ni estar enseñando cosas acá, en su totalidad. Cuando usted se toma un tiempo y empieza a leer acerca del Salmo 78 y lo desglosa, estar leyendo, meditando, estudiando ese Salmo, el Salmo 78, se va a despertar una cosa en usted, que es una obediencia a su palabra. El Salmo 78 inicia con estas palabras: escucha, pueblo mío,
mi ley. Y yo, ese es el tema que siempre he manejado con el pueblo de Dios acerca de la ley. Pero ¿de qué ley? La gente no entiende de qué ley estamos hablando. Hay una ley que la dejó el Padre. En el mismo Salmo 78 lo vamos a ver. En el verso 5 dice, Él estableció testimonio en Jacob. O sea, pasó lo que pasó con nuestro Señor allá con los judíos. Pero Él puso ley en Israel. El Israel del que te estoy hablando no es aquel Israel de allá, el que está en un pueblo que se llama Israel. No, yo no estoy hablando de ese Israel. Yo estoy hablando del Israel de Dios que dice Pablo. El Israel de Dios son ustedes. Somos nosotros los gentiles, los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios, nuestro Salvador, y nos ha convertido en hijos de Dios. Cuando tú sigues escuchando el Salmo 78, en el Salmo 78 dice a futuro, después de lo que acabo de leer, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que se la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Aquí lo que está hablando el Salmo 78, está hablando de los hijos que nacerán, éramos nosotros, porque no había nacido ningún hijo de Dios. Después de Jesús no había nacido ningún hijo de Dios, sino hasta cuando mataron a nuestro Señor Jesucristo. Él entrega su vida en la cruz. Desde ahí, el que crea en el Señor Jesucristo, le ha sido dado ser hijo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas sea hijo de Dios. Ahí comenzaron los hijos de Dios, después de morir nuestro Señor Jesucristo. Y aceptarlo nosotros, entonces aceptamos que se nos injerte en ese olivo, que es el pueblo judío. Pero no estoy hablando de ese pueblo. Nosotros no somos judíos, ni tenemos nada que ver con esos judíos, pero tenemos que amar esa nación porque el Señor la amó. Cuando Él hablaba de judíos, Él hablaba de su pueblo. Y nosotros pasamos a ser su pueblo porque este pueblo no quiso escuchar su ley. Y lo dice el mismo Salmo 78. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Con respecto a los mandamientos, Pablo nos enseña que nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Jesús, que tenemos que guardar los mandamientos del Padre, que tenemos que guardar unos mandamientos que no nos queda claro dónde están, pero están en la palabra. Si tú quieres ver en Génesis, en el libro de Génesis, el Señor nos dice que incluso Abraham, cuando nos habla en Génesis 26:5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿De qué ley está hablando? Si Abraham no se le dieron los mandamientos ni las leyes. ¿De qué ley nos está hablando? ¿De qué mandamientos? ¿De qué estatutos? Esto se le dio 500 años después a Moisés, en el monte donde se los entregó el Señor. A Moisés, no a Abraham. Entonces, ¿de qué leyes, de qué mandamientos y de qué estatutos está hablando el Señor? Bueno, los que recibimos esta enseñanza por parte del Espíritu Santo nos ha enseñado que la ley de Jehová está en el corazón de las personas. Se siente como ley, se disfruta como ley y se recibe como ley porque se recibe en el corazón. Cuando Abraham
por cuanto oyó Abraham mi voz. Ahí se suelta la ley, en la voz de Jehová. No puedo explicarlo de otra manera, porque mucha gente anda inventando cosas, escribiendo libros y enseñando cosas que no los ha dicho el Señor. Pero mira bien, por cuanto oyó Abraham mi voz. Sí, Abraham escuchó la voz de Dios, a él se le manifestó la voz de Dios, le habló directamente. Y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. Eso se sabe porque eso está en el corazón de la persona. Cuando Dios le habla a una persona, recibe inmediatamente los mandamientos y los preceptos del Señor. Te lo digo porque si te pones a buscar en la Biblia, vas a buscar y algún día puede que encuentres. Pero esto lo desconoce mucho pueblo de Dios, que el Señor le revela a sus hijos cosas ocultas que están ahí en la Biblia. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas ocultas en la Biblia. Hay cosas que con el tiempo el Señor va revelando. En los últimos tiempos nos ha revelado a muchos de sus siervos su ley. La ley de la que te estoy hablando. Porque esta ley la vas a escuchar con muchos nombres. Por ejemplo, en Proverbios 13:14. En Proverbios 13:14 tú vas a ver, la ley del sabio es manantial de vida. La ley del sabio, ¿de cuál sabio? ¿De qué sabio está hablando aquí? La ley del sabio es la ley del que practica la ley de Dios. Es la ley del que ya sabe que en el libro de sabiduría, o sea, en el libro de Proverbios, hay una ley que ya dejó escrita nuestro Padre Celestial. Habían 3000 proverbios, pero ¿por qué solo tenemos 31? En Isaías 66 se habla de eso. ¿Qué sabía Isaías de esto? La ley del sabio. Y la ley del sabio no aparece en ninguna parte de la Biblia. Por años. Entonces aquí, la persona que recibe la voz de Dios es una persona justa. Y de eso conoce muy poco el pueblo de Dios. Conoce muy poco quién es el justo. Y para el justo están todas las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Al justo le he dado lo que desea. Ninguna adversidad acontecerá al justo. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue mal. Sobre la cabeza del justo está la bendición. Tú bendices al justo. ¿Por qué hay tanta bendición para el justo? Porque el justo escucha la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? Que mucha gente no la escucha. Es dejarse enseñar por nuestro Padre. Y lo dice nuestro Señor Jesucristo. Lo dice en Juan 5. En el capítulo 5 de Juan tú vas a ver que Jesús dice. Jesús lo dice. No lo dice Pablo, ni lo dice Juan, ni lo dice... Bueno, sí, el libro de Juan. Pero tú debes entender que lo que está escrito ahí, eso se va a cumplir. Y ahí nos enseña nuestro Señor Jesucristo y dice, creo, si no me equivoco, es en el verso 25, que dice, Juan 5, escrito está por los profetas que